Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeras. Vamos a proceder con la entrevista. Yo les voy a hablar sobre el currículum ecuatoriano. La pregunta que le voy a hacer es sobre el currículum ecuatoriano. El currículum ecuatoriano nos dice un poco sobre las acciones realizadas para garantizar el acceso a la educación a personas con discapacidad, ya que la educación todavía es un poco deficiente. Esto debido probablemente a las faltas de capacitación con respecto a las estrategias pedagógicas y de educación inclusiva dirigida a los docentes y a personales de las unidades educativas de apoyo, como es la UDAI y al Departamento de Consejería Estudiantil, DC. Bueno, según esto, ¿usted qué cree y piensa que la unidad educativa donde usted labora o laboraba está suficientemente preparada para la pedagogía y para que la educación inclusiva sea más eficiente? Buenas noches, Kira. Mi nombre es Andrea Tamayo, soy magíster en Educación e Intervención. Trabajo 18 años ya en el preescolar de la Universidad de la SUAY. Somos un centro pionero en cuanto a la inclusión educativa. En cuanto a tu pregunta, sí, yo considero que aún en la educación está faltando un tema de socialización a nivel educativo y social, es decir, con la ciudadanía, con padres, con respecto al tema de la educación. Si bien es cierto, todos estamos con los mismos derechos y obligaciones y todos tenemos las mismas oportunidades para poder educarnos, ¿sí? Entonces, considero y estoy de acuerdo que aún falta. Sin embargo, en el centro donde yo estoy, nosotros trabajamos mucho en la socialización, tanto en niños, padres y en la sociedad en general. Gracias. Listo. Buenas noches. Yo voy a proceder con la pregunta sobre el acuerdo. La pregunta es, en el artículo 6, literal O, de la LOEI, se establece que una de las obligaciones del Estado es elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para garantizar la inclusión. Esta normativa dentro del establecimiento donde trabaja, ¿se cumple esta normativa? Sí, a ver, nosotros hemos trabajado ya algunos años con adaptaciones curriculares. Las adaptaciones curriculares, como ustedes saben, no es hacer una planificación, simplemente es adaptar una actividad que se ha planificado para todo el grupo, ¿sí? Entonces, nosotros trabajamos en adaptaciones. Justamente ahora estamos trabajando en que los niños incluidos no sean retirados a terapia en la mañana, sino que sean incluidos, adaptados y que sea una educación inclusiva durante todo el año lectivo. Pero nosotros realizamos adaptaciones curriculares, hasta el año anterior realizábamos con todos los niños. Ya, bueno, buenas tardes, buenas noches. Bueno, yo le voy a hablar sobre el archivo Mineduc. Según el artículo 28 del archivo Mineduc, ¿qué determina de la Constitución de la República del Ecuador? ¿Nos puede hablar sobre lo que usted cree conveniente de la República del Ecuador? En cuanto a la educación, me estás hablando. Sí, en cuanto a la educación, disculpe. Bueno, yo considero que, como les decía en la primera pregunta, todavía nos falta mucho en cuanto a la educación y probablemente no somos los maestros, ¿no? Si bien es cierto, estamos nosotros todo el tiempo capacitándonos, pero nuestros superiores tal vez no vamos trabajando conjuntamente para que esto mejore. Considero que si nosotros tenemos buena actitud para mejorar, para cambiar, hay veces que las estrategias o las personas que están superiores a nosotros no permiten esos cambios. A veces nos encerramos, nos limitamos y seguimos pensando en la educación de hace 50 años y no nos queremos abrir y dar nuevas oportunidades para que la educación sea inclusiva, de calidad y de calidez para todos los niños. Gracias. Según la Agenda de Igualdad y Discapacidad, nos habla un poco sobre la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el artículo 2, literal W, que nos dice que garantiza el derecho a las personas a una educación de calidad y calidez, asimismo como nos garantiza la concepción de un educando de procesos metodológicos y que se adapte a las necesidades y realidades fundamentales.
Esto promueve las condiciones adecuadas del respeto y la tolerancia. Y según esto, ¿usted cree que todo esto se cumple en su institución educativa? Sí, yo creo que lo importante es ser empáticos, respetar la etnia, género, condición, porque no todos tienen discapacidad, son condiciones que podemos tener y eso sí se ha trabajado mucho a nivel del preescolar donde yo asisto. Sí. Muy buenas noches, mi nombre es Fanny Vázquez y me dirijo a usted con la siguiente pregunta en respecto al documento de la Ley Orgánica de Discapacidad. Dentro de su plantel educativo en el que usted elabora, desde su punto de vista, ¿piensa que se da cumplimiento en respecto al artículo 32 de la sección tercera de la Ley Orgánica de Discapacidades en relación a la educación, en la cual nos da a conocer sobre la enseñanza de mecanismos, medios, formas e instrumentos de comunicación donde la Autoridad Educativa Nacional vele y supervise que los establecimientos educativos públicos y privados deben implementar diversos mecanismos, medios, formas para personas con discapacidad de acuerdo a su necesidad? Bueno, sí, yo estoy de acuerdo que se debe buscar estrategias, metodologías para todos los niños en general. Creo que todavía nos falta. A pesar de eso, yo sí veo mucho cambio en muchas instituciones. Hablando en lo personal, nosotros sí lo hemos hecho, lo estamos trabajando y nosotros trabajamos mediante el referente curricular. Sí, el referente curricular se enfoca en lo que es el arte y el juego, básicamente. Tratamos de trabajar en que todas las actividades o las destrezas que los niños están haciendo sean lo más vivenciales, ¿sí? Es decir, si estamos viendo frutas, pues vamos a un mercado y los guaguas ven, conocen, exploran. Eso es parte de una educación, eso es parte de aprender, de trabajar con afecto, de trabajar con estrategias, con metodología y estamos cumpliendo el currículum de educación inicial que nos pide, obviamente, a través del arte y juego. Buenas noches, mi nombre es Michael Tapia. Yo le voy a elaborar una pregunta sobre el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida. ¿Cree usted que en la institución educativa en la que trabaja existe el respeto y se fomenta la interculturalidad? ¿Por qué? Sí, bueno, nosotros trabajamos mucho porque tenemos niños de diferentes lugares, de diferentes etnias, incluso de niños con otra lengua, tenemos niños rusos, tenemos niños norteamericanos, tuvimos incluso un niño, me parece que fue de África o por ahí, que claro, nos sentimos un poco desventajadas porque el idioma es uno de los fuertes, ¿no? Igual hablamos de las personas que tienen discapacidad. Hemos recibido niños con discapacidad visual, auditivo, parálisis cerebral, que nos ha tocado aprender y aprender su lenguaje. Nosotros como maestros adaptarnos al niño, más no el niño que se adapte a nosotros. Entonces, nosotros sí trabajamos en la interculturalidad y también trabajamos mucho en valores, en respeto, en empatía, incluso al ver las diferencias que existen entre los niños y no porque tenemos diferente color de piel, unos son mejores, otros son mejores. Entonces tratamos de trabajar mucho en valores, en principios y en temas culturales con los niños desde las edades tempranas. Recuerden, y reforzando este tipo de ¿cómo sería? Principios de valores y de respeto hacia los demás. Gracias. Muchísimas gracias, André. Eso sería todo por la entrevista. Muchas gracias.